a ti, Señor. Te adoramos solo a ti, Señor. Hoy la iglesia se levanta, Señor. Se levanta en un grito de júbilo, en un grito de adoración solo a ti, Señor. Vamos todos a cantarle. Vamos fuerte con tus palmas. Dile a él. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú es, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundanos, que del desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Gracias, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. ¡Oh! Que el cielo se parta en dos, inundados, que del desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Vamos todos a adorarle a Él, a cantarle a Él, a exaltarlo porque Él es Rey y Él vive y reina en tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hosana, 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 hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Vamos todos, hosana, 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 hosana al Rey. Una vez más, hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana,
aplauso al Señor. Dile a Él: Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesús. Vamos, dilo. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo. Una vez más. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Tú, Jesucristo, eres el Rey, eres el Señor, eres nuestro Salvador. Aleluya, nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cántale eso con entendimiento al Señor. Vamos a hazlo. Poderoso, Santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Vamos, iglesia, dile: poderoso, poderoso, Santo Dios, reinas en majestad, reinas en majestad, glorioso Rey. Quiero adorar, quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte. Solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios. Sí, Señor, solo a ti, Señor, solo a ti nos inclinamos, poderoso, poderoso, Santo Dios, reinas, reinas en majestad,
si levantas un fuerte aplauso al Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Solo quiero adorarte, Señor. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube. Encuéntranos como Iglesia Paz y Vida. Muy bien, mis amados, vamos a compartir la palabra del Señor esta noche. Y voy a invitarles que abran la Biblia conmigo, los que han traído la Biblia, en el Antiguo Testamento, libro de los Salmos, Salmos 73. Vamos a ver el libro de los Salmos y vamos a leer este salmo, el Salmo 73. Este no es un salmo, es un salmazo. O sea, es uno de los salmos clásicos, fantásticos, maravillosos. Y yo lo quiero leer todo esta noche. Y le pido a usted que le preste toda la atención a lo que dice este salmo. Amén. Salmo 73. Voy a leer a favor de todos ustedes despacio, fuerte y claramente. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos un instante y le digas conmigo estas palabras a Jesús. Dile: Señor amado, esta noche estoy atento a tu palabra. Háblame de una manera especial. Quebrántame con tu hermosa palabra. Edifica mi vida, fortalece mi fe. Yo recibo lo que hoy traes para mí, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén.
Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje bíblico hoy quiero compartir un mensaje que he llamado Dios es suficiente. Así se llama el mensaje de hoy. Dios es suficiente. Yo pregunto, ¿cuántos creen que Dios es suficiente? Amén. Dios es suficiente. Te lo digo en otras palabras, mira, lo que Dios no haga por ti, créeme, nadie más puede hacerlo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Lo que Dios no haga por ti, créeme, nadie más puede hacerlo. Así que ese es el mensaje de esta noche. Dios es suficiente. Y voy a comenzar citando las palabras de un predicador. Un predicador dijo lo siguiente, escúchalo. Dijo: el creyente que le gusta andar pecando es porque su alma no está satisfecha con Dios. Te repito eso. El creyente que le gusta andar pecando es porque su alma no está satisfecha con Dios. ¿Saben? Algo así, algo parecido ocurrió en el Salmo 73. En este pasaje que hemos leído encontramos a un hombre llamado Asaf. Así se llama, Asaf. El nombre Asaf es de origen hebreo y significa el que junta, el que reúne. Eso significa Asaf. Asaf fue un músico de la tribu de Leví y fue asignado como director de los coros musicales en el tabernáculo en tiempos del rey David. Este dato no es insignificante. ¿Por qué? Porque si Asaf fue director de los coros musicales, eso significa que Asaf era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre dedicado al servicio de Dios. Ese era Asaf. Un hombre muy comprometido con todo lo que tenía que ver con Dios. Sin embargo, en este Salmo 73, escrito por él nos cuenta lo que le pasó en algún momento de su vida. ¿Y qué fue eso que le pasó? En el Salmo, Asaf dice que hubo un momento de su vida en el que él casi se descarría. Hubo un momento de su vida en el cual él casi se aparta de los caminos de Dios. ¿Por qué? Dice él, porque se puso a mirar a los malos, se puso a mirar a la gente perversa. Y cuando él se puso a mirar a los malos, sintió al instante dos cosas. Mírame acá. Cuando Asaf puso su mirada en el malo, en el perverso, de inmediato sintió dos cosas. Número uno, sintió envidia. Él sintió envidia. Él dice, mire, casi se resbalaron mis pies, casi me descarrío, casi me caigo, porque tuve envidia de los pecadores. O sea, me puse a mirar a la gente mala y se despertó en mí una envidia. Es decir, Asaf se sintió tentado a seguir el camino de los malos. ¿Por qué? Porque Asaf comenzó a ver que al malo le iba bien. Asaf comenzó a ver que los malos prosperaban aquí en la tierra. Asaf comenzó a ver que la gente perversa lograba con creces los antojos del corazón. Con su lengua pasean toda la tierra, hablan de Raimundo y todo el mundo. Asaf comenzó a ver que incluso los malos se burlaban de Dios y nada les pasaba. Mientras que a él le tocaba esforzarse, le tocaba sacrificarse, le tocaba abstenerse de un poco de cosas por servir a Dios. Entonces cuando él vio eso, por un momento sintió envidia. Se sintió tentado a seguir el mismo camino de los malos. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, en segundo lugar, cuando Asaf ve a los malos, además de envidia, sintió frustración. Versículo 13 dice: ciertamente en vano he limpiado mi corazón, en vano he limpiado mis manos.
Otra versión dice: en vano me he consagrado a Dios. Esas palabras son palabras de frustración. Asaf se sintió frustrado. Sintió que esa vida consagrada a Dios no servía para nada. Eso fue lo que sintió Asaf. Se sintió con envidia y se sintió con frustración. Esos fueron los dos sentimientos que germinaron en el corazón de Asaf cuando se puso a ver a los malos. Escúchame bien: envidia y frustración. Y mira, la mezcla, escucha bien, la mezcla de la envidia con la frustración en Asaf dio a luz el desánimo. Mira, tú vuelves a leer el Salmo 73, y en los primeros versículos usted siente a un escritor desanimado. Usted siente la voz de un escritor desalentado completamente. Siente desánimo en él. Y ese desánimo es el resultado de la envidia y la frustración que nacieron en su corazón cuando él se puso a mirar a los malos. ¿Me siguen, sí o no? En ese estado cayó Asaf, en desánimo. Se desanimó. ¿Por qué? Porque se puso a mirar a donde no tenía que mirar, a los malos. Cayó en desánimo porque Asaf se concentró más en lo terrenal, en las cosas materiales que no tenía, y descuidó lo espiritual, lo que era más valioso. Por eso la Biblia dice que nosotros los creyentes debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tú pones los ojos en Jesús y lo miras a Él y no miras para otro lado, créeme, no te vas a desanimar, no te vas a frustrar, no te vas a llenar de envidia por los otros mortales. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Ahora, este fue el estado en el que cayó Asaf, en un estado de desánimo, Y yo no sé cómo tú te encuentres hoy. No sé con exactitud cómo la estás pasando en estos momentos. Pero para mí no es absurdo pensar que en la iglesia hoy hay creyentes desanimados. Hay creyentes desanimados por situaciones que tienen que ver con lo económico, por situaciones que tienen que ver con lo emocional, por situaciones que tienen que ver con lo físico, con lo material, hasta con lo espiritual. Mira, me atrevería a decir que en esta iglesia hay creyentes que hace tiempo entraron en un desánimo, que vienen a la iglesia por rutina, pero su corazón está en el mundo, que asisten a los cultos fielmente, pero anhelarían darse de vez en cuando una canita al aire. Y hay otros que no anhelarían darse una canita al aire, ya se las dan, ya se las están dando. Están en la iglesia buscando a Dios, pero cuando salen del culto van a otros lugares a hacer lo indebido. Y eso da cuenta de un desánimo, de un desaliento, de una resignación. Como que hay creyentes que ya no disfrutan la vida cristiana. Como que hay creyentes que ya no disfrutan el servir a Dios, el cantarle a Dios, el obedecer a Dios, el amar a Dios. Y están en la iglesia por rutina, por conveniencia, por tradición, por apariencia. Cayeron en un desánimo donde ya no se deleitan, decían al principio del culto, ya no se deleitan en la vida cristiana. En ese mismo estado cayó Asaf en un momento de su vida, un desánimo. Ahora, ¿cómo pudo Asaf salir de ese desánimo? ¿Qué tuvo que hacer para superar esa frustración y dejar la envidia? ¿Qué fue lo que hizo Asaf? Versículo 17, si lo tienes ahí. En teología y en métodos de estudio bíblico, este versículo 17 se conoce como versículo bisagra. Es decir, es un versículo que le da la vuelta
al panorama o a la historia que se viene narrando. Y mira lo que dice el versículo 17. Dice Asaf: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Escúchame. Asaf pudo superar su desánimo, su envidia, su frustración, cuando entró en el santuario de Dios. Te lo digo de otra manera. El desánimo a Asaf le duró hasta que entró en el santuario de Dios. La envidia, la frustración estaba presente en Asaf hasta que entró en el santuario de Dios. Cuando entró en el santuario de Dios, las cosas cambiaron. Y entiendas en este versículo el santuario como el lugar santo, como un lugar consagrado para Dios. Pero en este pasaje específicamente, yo quiero que tú entiendas la expresión entrar en el santuario de Dios como encontrarse personalmente con el Señor. Es decir, Asaf tuvo un encuentro personal con Dios. Y en ese encuentro personal con Dios, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Mira, cuando Asaf entró en la presencia de Dios, pasaron varias cosas. Número 1, dice Asaf: comprendí el fin de ellos, es decir, de los malos. Mírame acá. Cuando Asaf entró en la presencia de Dios, se encontró con el Señor, comprendió el fin de los malos. Comprendió que aunque los malos tengan riquezas, que aunque los malos se diviertan con cosas mundanas, que aunque los malos se deleiten con cosas pecaminosas, el fin de ellos será tristeza, dolor, condenación. Es lo que dice la Biblia. Asaf comprendió que los malos tendrán un destino terrible. Eso fue lo que comprendió Asaf. Asaf comprendió que la riqueza material no es riqueza real, que la verdadera riqueza es espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso fue lo que comprendió Asaf cuando entró en la presencia de Dios, cuando se encontró nuevamente con el Señor. Pero además entendió otra cosa fundamental. Mira, cuando Asaf entró en la presencia de Dios, en el santuario, Asaf comprendió lo verdaderamente importante en la vida. ¿Y qué es lo verdaderamente importante en la vida? Mírame, acá te lo digo en una palabra. Lo verdaderamente importante en la vida es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es Dios. Asaf entendió que lo más importante en la vida es amar a Dios, temer a Dios, servir a Dios, caminar con Dios, agradar a Dios, obedecer a Dios. Eso lo comprendió Asaf. Asaf comprendió, venga, la vida no consiste en riquezas materiales ni en diversiones mundanas. La vida consiste en temer a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Es más, cuando Asaf comprendió esto, él mismo se tira duro y dice: tan torpe que era yo, era como una bestia, como una mula delante de ti, Señor. Qué vergüenza. Cuando Asaf se encontró con el Señor, logró comprender lo verdaderamente importante: Dios. Logró comprender el fin de los malos. O sea que Asaf en este salmo nos demuestra que él, mírame acá, pasó del desánimo a la motivación. Pasó de la envidia a la gratitud. Y pasó de la frustración a la alegría. Eso pasó en Asaf. Y yo quiero que te ocurra lo mismo a ti hoy. Que tú puedas pasar del desánimo a la motivación. Que puedas pasar de la envidia, si es que la sientes, a la gratitud. Y que puedas pasar de la frustración o lo que sea que sientas a la alegría, al gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero todo eso fue posible. Ese cambio fue posible cuando Asaf entró en el santuario de Dios.
En otras palabras, cuando Asaf se encontró con el Señor. Y en esto quiero concentrarme en los siguientes minutos. Entrar en la presencia de Dios, buscar al Señor personalmente, volver al aposento, al cuarto, y cerrada la puerta, orar a nuestro Padre. En eso quiero concentrarme. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo he sentido, y lo he compartido en distintos momentos, que en esta iglesia, no sé si pasa en otras iglesias, pero siento que en esta iglesia hay creyentes que descuidaron completamente su relación con Dios. Hay creyentes que ya definitivamente no se encuentran de manera personal con el Señor allá en sus casas. Se resignaron, se conformaron al culto, a una predicación de vez en cuando por internet y uno que otro devocional por WhatsApp. Pero ya no tienen un encuentro personal con Dios intenso, intencional. Ya no lo tienen. Además, siento que hay otros creyentes aquí que sí tienen ese encuentro con Dios todavía, pero está muy pobre. Está muy pobre. Porque antes oraban más. Aquí hay creyentes que ayer se metían al cuarto a orar y en un abrir y cerrar de ojos se les pasaba el tiempo, casi que horas, porque disfrutaban de la presencia de la palabra. Hoy oran solo minutos y mientras oran no ven sino el reloj, a ver cuándo se va a terminar el tiempo. Creyentes que han menguado en la comunión con Dios. Y yo quiero decirte una cosa: la comunión con Dios, el tiempo personal con Dios es fundamental para todo creyente que quiere servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uno de los principios que usted no puede perder jamás, usted no puede darse el lujo de perder, es la comunión personal con Dios. Mira, si tú no tienes tiempos a solas con Dios, estás frito. Está frito. Frito. Y al diablo le gusta lo frito. Es así. La comunión con Dios no se puede perder jamás. Que pase lo que tenga que pasar en el mundo, en el pueblo, en mi familia, pero jamás puedo perder la comunión con Dios. Jamás puedo perder ese momento en el que entro en el santuario, en un lugar apartado para hablar con Dios. Jamás puedo perder ese momento. Jamás. Mira, la comunión con Dios es fortaleza. La comunión con Dios es gozo. La comunión con Dios es paz. La comunión con Dios es victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es la comunión con Dios. Esa es la comunión con Dios, hermanos. Cuando tú entras en la presencia de Dios, tú comienzas a comprender cosas que antes no. Por eso dice el Salmo 51: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay cosas que ahora no entiendes, pero dobla tus rodillas y métete en el cuarto y te aseguro que Dios te muestra qué es, te las enseña, te dice qué es lo que está pasando, te revela el sueño que tuvo. Te revela todo eso. Pero la comunión con Dios es importante, es fundamental e indispensable. Mira, hoy el Señor te ha traído a este lugar para decirte: volvamos a encontrarnos. Volvamos a hablar tú y yo. Volvamos a disfrutar el uno del otro. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén. Hoy te ha traído Dios a este lugar para decirte eso. Volvamos a ese lugar donde nos reuníamos y disfrutemos el uno del otro. Hablemos el uno con el otro. Hoy el Señor te dice eso. Yo quiero invitarte para que, sea como sea, hoy tomes una determinación. Volver a la comunión íntima con Dios. Volver a la comunión íntima con el Señor. Es fundamental, hermanos. Indispensable que tú y yo lo hagamos. Indispensable. El rey Salomón dijo en Proverbios: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, teme a Jehová todo el tiempo.
El apóstol Pablo dijo en la carta a los Corintios: estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El rey David dijo en el Salmo: me enseñarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esos versículos tú y yo los vamos a comprender mucho mejor cuando entramos en la presencia de Dios. Cuando entramos en la presencia de Dios nos ocurre lo que le ocurrió a Asaf. Comprendemos que es una bobada tenerle envidia a la gente mala. Comprendemos que todo lo que hago para el Señor no es en vano, no estoy perdiendo el tiempo. Algo está pasando en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y comprendemos que el placer más puro, el placer más grande, el placer más agradable de todo el universo es estar en la presencia de Dios. Eso solo lo comprendes cuando vuelves al lugar secreto, cuando vuelves a cultivar una relación personal con Dios. Solamente ahí podrás comprender eso. Solamente ahí, hermano. Así que hoy vengo a decirte en el nombre del Señor: volvamos al secreto, volvamos a la comunión con Dios, volvamos a doblar nuestras rodillas de manera personal y a buscar al Señor. Si tú eres nuevo y vienes por primera vez, esta palabra también es para ti. Dios te ha traído hoy aquí para decirte: quiero que saques tiempo para mí. Quiero que saques un tiempo a solas para que nos encontremos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios, comprendemos que Dios es suficiente, que no necesitamos nada más para ser felices. Cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios, logramos entender que para ser felices no necesitamos cosas materiales, no necesitamos dinero, necesitamos solamente la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis amados, Dios es suficiente. Si algo entendió Asaf fue esa verdad: Dios es suficiente. Y lo dijo en estas palabras. Mírame acá, lo dijo en estas palabras. Después de que salió del santuario dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. En otras palabras, Señor, tú eres suficiente para mí. Suficiente. Cuando tú y yo entramos en el santuario, volvemos a la comunión personal con Dios, se nos abren las entendederas y comenzamos a comprender lo que es verdaderamente importante en la vida. Amén. Pero mientras no entremos en el lugar secreto, en el santuario, nos vamos a confundir, nos vamos a frustrar, vamos a sentir que la vida cristiana es una carga. Otros van a sentir que es una bobada. Otros van a tener ganas de irse al mundo y abrazar cosas pecaminosas, porque no le ven sentido a esto de venir a una iglesia y de orar todos los días y de leer la Biblia. Le pierden el sentido porque no entraron o dejaron de entrar a la presencia de Dios. Es que la vida cristiana tiene sentido es por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por la presencia de Dios. Termino con esto. Escúchalo bien. Termino con esto. Un niño empacó unos pastelitos en el bolso, lo cerró, se lo echó al hombro y salió. En la puerta su madre lo llama y le dice: hijo, ¿para dónde vas?
Y el niño sonriendo le dice: mamá, voy a encontrarme con Dios en el parque que queda allí cerca. La mamá le da risa y lo deja ir. El niño llega con su morral, se sienta en una banca donde se encuentra también una anciana. Cuando el niño ve a la anciana le suelta una sonrisa grandísima, porque se siente complacida de ver a un niño tan especial. El niño, sorprendido con la sonrisa de la anciana, abre el bolso, saca unos pastelitos y los comparte con ella. Comienzan a reírse y a charlar durante horas. Y cuando llega el momento de volver a casa, el niño se despide de la anciana con un abrazo muy fuerte. Llega a casa sonriendo y la mamá sarcásticamente le pregunta: ¿y te encontraste con Dios? Y el niño responde: sí, mamá, hoy estuve comiendo pastelitos con Dios. Y Dios tiene la sonrisa más hermosa del mundo. Al otro lado de la ciudad, la anciana llegó a su casa. Cuando entra, los hijos le preguntan: mamá, ¿dónde estabas? Y la anciana responde: hoy estaba con Dios en un parque. Y nunca me imaginé que Dios fuera tan jovencito. De esta historia yo puedo sacar varias conclusiones. Número 1, Dios está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 2, a Dios podemos encontrarlo en cualquier parte. Solo basta tener un corazón dispuesto para encontrarse con Él. Y número 3, después de un encuentro con Dios, el resultado siempre será gozo, paz, fortaleza, bendición. Hoy quiero invitarte para que vuelvas al encuentro con Dios. Quiero invitarte para que vuelvas otra vez a ese cuarto a solas y te encuentres con Dios. Y en ese encuentro puedas entender que Dios es suficiente, que no necesitas nada más para ser feliz en esta vida, que lo único que te hace falta para todo es Él.